Imagina esto. Te despiertas un lunes por la mañana y antes de que tus pies toquen el suelo, tu mente ya está a toda velocidad. Plazos de trabajo, problemas en las relaciones, tensión financiera, esa conversación que necesitas tener pero sigues postergando. Tu corazón empieza a latir con fuerza. Tu pecho se siente apretado. Y todavía no te has levantado de la cama. ¿Te suena familiar? Aquí está algo que la mayoría de las personas no se da cuenta. No estás roto, no eres débil, simplemente eres humano, viviendo en un mundo que parece diseñado para robarte la paz y agotar tu energía positiva. Pero ¿y si te dijera que enterrado profundamente dentro de ti hay un interruptor, una llave secreta que puede transformar esa tormenta en tu mente en un oasis de calma y serenidad? Esto no es otro contenido superficial con consejos genéricos. Hoy nos adentraremos en 15 estrategias transformadoras que recablearán tu cerebro, reformarán tus hábitos y te darán una paz interior inquebrantable. No son solo teorías, son herramientas probadas que han ayudado a millones de personas a recuperar el control de su estado mental y emocional. Al final, tendrás un conjunto completo de herramientas para mantenerte sereno en el caos e irradiar positividad incluso cuando la vida intenta derribarte. Capítulo 1. La paradoja del control. Aquí hay algo que podría sorprenderte. Cuanto más intensamente intentas controlar todo en tu vida, más fuera de control te sientes realmente. Sé que parece contradictorio, pero quédate conmigo. La mayoría de nosotros pasamos toda la vida intentando ser el director de una película en la que solo se supone que somos el personaje principal. Nos agotamos intentando controlar nuestros trabajos, nuestras relaciones, las opiniones de otras personas, el clima, el tráfico, la economía, incluso nuestros propios pensamientos y emociones. Pero aquí está la verdad incómoda. Cuanta más energía viertes en controlar lo incontrolable, más estresado, ansioso y abrumado te vuelves. Piensa en la última vez que estuviste atrapado en el tráfico. Probablemente sentiste tu presión arterial subir, apretaste el volante con más fuerza, quizás incluso tocaste el claxon o cambiaste de carril frenéticamente. ¿Pero algo de eso hizo que el tráfico se moviera más rápido? Claro que no, solo te hiciste miserable mientras permanecías en exactamente el mismo atasco. Ahora imagina un escenario diferente. Estás en ese mismo tráfico, pero en lugar de pelear contra él, tomas una respiración profunda y piensas, esto está completamente fuera de mi control. Puedo usar este tiempo para escuchar ese podcast que he querido escuchar o practicar algunos ejercicios de respiración o simplemente disfrutar de unos minutos de reflexión tranquila. El mismo tráfico, una experiencia completamente diferente. Esto es la paradoja del control en acción. La verdadera calma no proviene de controlar cada detalle de tu vida. Proviene de entender la diferencia entre lo que puedes influenciar y lo que no puedes. Déjame compartir un ejercicio simple pero poderoso que cambiará cómo abordas cada situación estresante. Lo llamo el círculo de influencia. Imagina que estás parado en el centro de dos círculos. El círculo interior representa todo aquello sobre lo que tienes control directo, tus pensamientos, tus acciones, tus reacciones, tus decisiones, cómo tratas a los demás, qué comes, cómo inviertes tu tiempo. El círculo exterior representa todo lo que está fuera de tu control, las elecciones de otras personas, el pasado, el futuro, los desastres naturales, la economía, las opiniones que otros tienen de ti. Aquí está el error que comete la mayoría de las personas. Gastan el 90% de su energía mental preocupándose por cosas en el círculo exterior mientras descuidan el círculo interior donde realmente tienen poder. Se estresan por si su jefe les aprecia en lugar de enfocarse en hacer un trabajo excelente. Se preocupan por lo que podría suceder el próximo año en lugar de tomar buenas decisiones hoy. Intentan cambiar la personalidad de su pareja en lugar de trabajar en sus propias habilidades de comunicación. Pero esto es lo que ocurre cuando inviertes el guión. Cuando viertes tu energía en el círculo interior, en lo que realmente puedes controlar, algo extraordinario sucede.
Tu influencia se expande naturalmente. Cuando te enfocas en ser la mejor versión de ti mismo, impactas positivamente a todos los que te rodean. Cuando controlas tus reacciones ante situaciones difíciles, a menudo influyes en cómo se desarrollan esas situaciones. Cuando dejas de intentar forzar resultados y empiezas a enfocarte en tu esfuerzo y actitud, mejores resultados tienden a seguir. Aprendí esta lección de la manera difícil durante uno de los períodos más estresantes de mi vida. Estaba trabajando en un empleo donde mi jefe era impredecible. La empresa estaba atravesando cambios importantes y sentía que todo se derrumbaba. Pasé meses intentando predecir qué sucedería después, tratando de influir en decisiones que no me correspondían tomar y perdiendo el sueño por escenarios que quizás nunca ocurrirían. Luego un día tuve una revelación. Dibujé esos dos círculos en un papel y categorizé con acento agudo honestamente todo lo que me preocupaba. Me di cuenta de que estaba gastando casi toda mi energía mental en cosas del círculo exterior mientras descuidaba completamente el interior. Así que tomé una decisión. Me enfocaría exclusivamente en lo que podía controlar, hacer mi trabajo de manera excelente, mantener una actitud positiva, construir buenas relaciones con mis compañeros y prepararme para lo que pudiera venir. El resultado fue que en 3 meses me ascendieron, no porque intentara controlar el resultado, sino porque me enfoqué completamente en controlar mi esfuerzo y mi actitud. El ascenso no fue ni siquiera la mejor parte. La mejor parte fue la paz que sentí durante esos 3 meses. En lugar de vivir en ansiedad constante sobre el futuro, estaba presente, enfocado y genuinamente tranquilo. Este principio se aplica a cada área de la vida. En las relaciones, no puedes controlar si alguien te ama de vuelta, pero puedes controlar cuán amorosamente los tratas. En tu carrera, no puedes controlar si te ascienden, pero puedes controlar la calidad del trabajo que produces. En tu salud, no puedes controlar tu genética, pero puedes controlar tus hábitos diarios. Lo hermoso de este enfoque es que es liberador. Cuando verdaderamente aceptas lo que está fuera de tu control, dejas de desperdiciar energía en batallas que no puedes ganar. Empiezas a dormir mejor, pensar con más claridad y sentirte más tranquilo. Esto no se trata de volverse pasivo o rendirse en tus sueños. Se trata de canalizar tu energía donde puede marcar una diferencia real. Se trata de convertirte en alguien estratégicamente calmado en lugar de reactivo al azar. Capítulo 2. La revolución de la gratitud. Quiero hablarte sobre la gratitud, pero no de la manera que podrías esperar. La mayoría de las personas cree que la gratitud significa hacer una lista de las cosas buenas en su vida y llamarlo un día. Eso está bien, pero no va a crear la positividad profunda y duradera que buscamos. La gratitud real, el tipo que transforma toda tu perspectiva de la vida, se trata de encontrar oro en las sombras. Déjame contarte sobre Sara, una mujer que conozco que perdió su trabajo durante la recesión. Al principio estaba devastada. Había trabajado en la misma empresa durante 12 años y de repente estaba desempleada con facturas que pagar y una familia que mantener. Durante las primeras semanas estuvo enojada, amargada y aterrorizada por el futuro. Pero entonces algo cambió. En lugar de solo enfocarse en lo que había perdido, Sara comenzó a hacerse una pregunta diferente: ¿por qué puedo estar agradecida en esta situación? Suena descabellado, ¿verdad? Estar agradecida por perder tu trabajo. Pero esto es lo que descubrió. Estar desempleada le dio el primer descanso real que había tenido en más de una década. Se dio cuenta de que había estado trabajando en un empleo que lentamente le drenaba el alma, permaneciendo solo porque se sentía seguro y familiar. El descanso forzado le permitió reconectar con su familia, redescubrir intereses que había abandonado y evaluar honestamente lo que quería de su carrera. 6 meses después, Sara lanzó su propio negocio de consultoría haciendo un trabajo que le apasionaba. 2 años después de eso, ganaba más de lo que jamás había ganado como empleada y trabajaba con clientes que genuinamente disfrutaba. Me dijo que ser despedida fue lo mejor que le había pasado jamás,
pero nunca lo habría visto de esa manera si no hubiera aprendido a buscar los regalos ocultos en las situaciones difíciles. Esto es lo que llamo gratitud revolucionaria, la práctica de encontrar valor y significado incluso en los momentos más desafiantes de la vida. No se trata de fingir que las cosas malas son buenas ni de ignorar el dolor y las dificultades reales. Se trata de entrenar tu cerebro para buscar las lecciones, las oportunidades de crecimiento y los beneficios inesperados que a menudo acompañan nuestras luchas. Aquí hay una manera simple pero poderosa de comenzar a practicar esto cada noche. En lugar de solo listar 3 cosas por las que estás agradecido, desafíate con estas 3 preguntas. ¿Cuál es una dificultad que enfrenté hoy y qué me enseñó? ¿Cuál es algo que no salió según lo planeado y cómo podría haberme protegido o redirigido hacia algo mejor? ¿Cuál es una persona que me frustró o desafió hoy y cómo me ayudó a practicar la paciencia, la empatía o la fortaleza? Por ejemplo, en lugar de escribir, estoy agradecido por mi salud, podrías escribir, estoy agradecido por el dolor de cabeza que tuve esta mañana porque me recordó que debo beber más agua y cuidarme mejor. En lugar de, estoy agradecido por mi familia, podrías escribir, estoy agradecido por la discusión que tuve con mi adolescente porque me mostró que se siente suficientemente seguro para expresar sus sentimientos reales conmigo y me recordó que debo escuchar más y dar sermones menos. Este cambio de perspectiva es increíblemente poderoso porque entrena tu cerebro a buscar oportunidad y significado en cada situación. Cuando practicas la gratitud revolucionaria de manera consistente, desarrollas lo que llamo visión para encontrar beneficios, la capacidad de ver el lado positivo incluso en las nubes más oscuras. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante. Cuando empiezas a buscar lecciones y beneficios en situaciones difíciles, realmente comienzas a experimentar menos situaciones como verdaderamente difíciles. Ese atasco se convierte en una oportunidad para la reflexión tranquila. Esa crítica de tu jefe se convierte en retroalimentación valiosa para mejorar. Ese rechazo se convierte en redirección hacia algo más adecuado para ti. Recuerdo trabajar con un cliente llamado Marcos que estaba pasando por un divorcio difícil. Estaba amargado, enojado y convencido de que su vida estaba arruinada. Durante una de nuestras sesiones lo desafié a encontrar 3 cosas por las que podría estar agradecido respecto a su divorcio. Me miró como si estuviera loco. Pero a lo largo de las semanas siguientes algo notable sucedió. Marcos comenzó a ver que su divorcio lo estaba obligando a ser más independiente y autosuficiente. Estaba aprendiendo a cocinar, gestionar las finanzas y cuidarse de maneras que nunca había hecho antes. También estaba reconectando con amigos que había descuidado durante su matrimonio y redescubriendo intereses y pasatiempos que había abandonado. 6 meses después Marcos me dijo, no estoy contento de que mi matrimonio haya terminado, pero estoy agradecido por quien me estoy convirtiendo gracias a ello. Este es el poder de la gratitud revolucionaria. No cambia lo que te sucede, pero transforma completamente cómo experimentas lo que te sucede. Te convierte de víctima de las circunstancias en estudiante de la vida, aprendiendo y creciendo constantemente de cada experiencia. La gratitud revolucionaria también se trata de apreciar los momentos ordinarios que normalmente damos por sentados. Ser agradecido por el hecho de que te despertaste esta mañana, que tu corazón late sin que tengas que pensar en ello, que tienes acceso a agua limpia, que puedes ver el cielo, que tienes la capacidad de aprender y crecer. Cuando empiezas a notar y apreciar estos regalos básicos de la existencia, crea una base de satisfacción que no depende de las circunstancias externas. Título 3. El arte del reinicio emocional. Tus emociones son como el clima. Cambian constantemente, son a menudo impredecibles, y aunque no puedes controlarlas completamente, definitivamente puedes aprender a navegarlas hábilmente. El problema es que la mayoría de las personas trata sus emociones como estados permanentes en lugar de experiencias temporales. Cuando estás enojado, piensas, estoy enojado, como si la ira fuera tu identidad. Cuando estás triste, piensas, estoy triste, como si la tristeza te definiera.
Pero ¿y si te dijera que no eres tus emociones? Eres el observador de tus emociones. ¿Y si la ira, la tristeza, el miedo y la frustración son solo patrones climáticos que pasan por el cielo de tu conciencia? Este cambio de perspectiva, de ser tus emociones a observar tus emociones, es la base del reinicio emocional. Es la diferencia entre estar atrapado en una tormenta y observar una tormenta desde una casa cálida y segura. Déjame compartir la técnica de reinicio emocional más poderosa que he aprendido. La llamo el método PARA, y puede cambiar tu estado emocional en menos de 60 segundos. P significa pausar. En el momento en que notes que te estás sintiendo abrumado por una emoción negativa, literalmente di, pausa, en voz alta o en tu mente. Esto rompe el impulso de la espiral emocional y crea un momento de pausa. A significa aspirar, no cualquier respiración, sino un tipo específico de respiración que activa tu sistema nervioso parasimpático. Inhala lentamente por la nariz durante 4 tiempos. Mantén durante 4 tiempos. Luego exhala por la boca durante 6 tiempos. La exhalación más larga es clave porque activa la respuesta de relajación de tu cuerpo. R significa reflexionar. Observa tu emoción con curiosidad en lugar de juicio. En lugar de pensar, no debería sentir esto, o esto es terrible, intenta pensar, qué interesante que estoy sintiendo enojo ahora mismo. Me pregunto qué lo desencadenó. ¿Qué me está tratando de decir esta emoción? A significa actuar con intención. Ahora que has creado algo de espacio entre tú y la emoción, puedes elegir tu respuesta. En lugar de solo reaccionar automáticamente, pregúntate, ¿cuál sería la respuesta más útil en esta situación? ¿Cómo quiero mostrarme aquí? Aprendí esta técnica durante uno de los períodos más desafiantes de mi vida cuando estaba lidiando con una crisis familiar. Mi respuesta predeterminada al estrés era cerrarme completamente o explotar de frustración, ninguna de las cuales era útil. Pero cuando comencé a usar el método para consistentemente, descubrí que podía mantenerme tranquilo y con la cabeza despejada incluso en situaciones extremadamente difíciles. El reinicio emocional no se trata solo de manejar las emociones negativas. También se trata de amplificar las positivas. La mayoría de las personas es mucho mejor para quedarse en lo que salió mal que para saborear lo que salió bien. Reproducirán un momento vergonzoso durante horas, pero olvidarán un cumplido en minutos. Aquí hay una práctica simple pero poderosa. Siempre que experimentes un momento de alegría, gratitud, amor o satisfacción, detente y realmente permítete sentirlo. Toma una fotografía mental del momento. Nota lo que está sucediendo en tu cuerpo. Pasa al menos 20 segundos absorbiendo realmente el buen sentimiento. Esta práctica es como hacer depósitos en tu cuenta bancaria emocional. Otro aspecto crucial del reinicio emocional es entender que las emociones tienen una vida útil natural. Las investigaciones muestran que el componente fisiológico de una emoción, la respuesta química real en tu cuerpo, típicamente dura solo unos 90 segundos. Si te sientes enojado, triste o ansioso por más tiempo que eso, es porque estás alimentando la emoción con tus pensamientos. Esta es una información increíblemente fortalecedora. Significa que no importa cuán intensa se sienta una emoción en el momento, si puedes simplemente observarla sin alimentarla con pensamientos dramáticos o historias, comenzará a subsistir naturalmente en un par de minutos. Capítulo 4. Reescribiendo tu historia interior. La conversación más importante que jamás tendrás es la que tienes contigo mismo en tu propia mente. Este diálogo interno, tu voz interior, corre constantemente proporcionando comentarios sobre todo lo que te sucede, moldeando cómo te ves a ti mismo e interpretas el mundo a tu alrededor. El problema es que para la mayoría de las personas esta voz interior es como tener un compañero de cuarto duro y crítico viviendo en su cabeza. Es la voz que dice, no eres suficientemente inteligente, nunca tendrás éxito, todo el mundo te está juzgando, siempre arruinas las cosas.
Esta voz es tan familiar que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está ahí, mucho menos de que tienen el poder de cambiarla. Pero aquí hay algo que podría sorprenderte. Esa voz interior crítica no eres realmente tú. Es una colección de programación antigua, cosas que escuchaste de padres, maestros, compañeros y la sociedad a lo largo de tu vida. Es la voz de tus miedos, tus inseguridades y tus creencias limitantes. El tú real, la parte consciente y sabia de ti tiene el poder de observar esta voz y elegir si escucharla o no. Déjame contarte la historia de David, un talentoso diseñador gráfico que vino a verme porque luchaba con ansiedad crónica y dudas sobre sí mismo. David había estado trabajando como autónomo durante varios años, pero estaba constantemente preocupado porque sus clientes descubrieran que era un fraude. A medida que hablábamos, quedó claro que la voz interior de David era increíblemente dura. Cuando un cliente pedía revisiones, su voz interior decía: «Ves, eres terrible en esto, odian tu trabajo». Cuando conseguía un nuevo proyecto, su voz decía: «Simplemente tuviste suerte». Cuando cometía un pequeño error, la voz decía: «Siempre arruinas las cosas». Le pedí a David que pasara una semana simplemente notando y escribiendo su autodiscurso. Quedó impactado por lo que descubrió. Su voz interior era mucho más crítica y negativa de lo que jamás sería con otra persona. Se dio cuenta de que esencialmente se estaba intimidando a sí mismo todo el día. El primer paso para reescribir tu historia interior es tomar conciencia de la historia actual. Para los próximos días, quiero que prestes atención a tu autodiscurso, especialmente en situaciones desafiantes. Cuando algo sale mal, ¿qué dice tu voz interior? No intentes cambiar nada todavía. Solo nota. La consciencia es el primer paso hacia la transformación. Una vez que te vuelves consciente de tu historia interior actual, puedes comenzar a cuestionarla. La mayoría del autodiscurso negativo se basa en patrones de pensamiento distorsionados que no resistirían el escrutinio. Por ejemplo, si tu voz interior dice: «Siempre arruino las cosas», pregúntate: ¿es esto realmente verdad? ¿Puedo pensar en momentos en que manejé las cosas bien? ¿Es siempre una palabra precisa de usar aquí? A menudo encontrarás que tu crítico interior está haciendo generalizaciones amplias basadas en evidencia limitada o incidentes aislados. Está tomando un error y convirtiéndolo en una historia sobre todo tu carácter. Una vez que reconoces estos patrones de pensamiento distorsionados, puedes comenzar a reescribirlos. En lugar de «siempre arruino las cosas», podrías decir: «cometí un error y así es como aprendo y mejoro». En lugar de «no soy suficientemente inteligente», podrías decir: «estoy aprendiendo y creciendo cada día». En lugar de «todos me están juzgando», podrías decir: «la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias vidas para juzgarme». David comenzó a practicar esta técnica de reencuadre de manera consistente. La transformación fue notable. En pocos meses la ansiedad de David disminuyó significativamente. Su confianza aumentó y su negocio realmente creció porque ya no se estaba saboteando con la duda sobre sí mismo. Una técnica poderosa es escribirte una carta desde tu yo futuro, la persona en que te estás convirtiendo a través de todo tu crecimiento y aprendizaje. ¿Qué le diría esa versión sabia, confiada y exitosa de ti mismo a tu yo actual ahora mismo? ¿Qué aliento ofrecería? ¿Qué perspectiva compartiría sobre tus desafíos actuales? La voz interior que alguna vez criticó y dudó puede convertirse en tu mayor aliado y apoyo. Puede convertirse en la voz que te anima a tomar riesgos saludables, te recuerda tus fortalezas durante los tiempos difíciles y te ayuda a aprender y crecer de cada experiencia. Capítulo 5. El poder de vivir en el momento presente. Aquí hay una pregunta que podría sorprenderte. ¿Dónde pasas la mayor parte de tu tiempo mental? Si eres como la mayoría de las personas, estás reviviendo el pasado o ensayando el futuro, pero rara vez estás completamente presente en el único momento que realmente existe, ahora mismo. Piénsalo.
¿Cuánto tiempo pasas reproduciendo conversaciones de ayer? ¿Cuánta energía mental va hacia preocuparte por la reunión de mañana, las facturas del próximo mes? Mientras tanto, la vida está sucediendo ahora mismo. Tus hijos están creciendo ahora mismo. Las oportunidades se están presentando ahora mismo. La belleza te rodea ahora mismo. Pero si tu mente está atrapada en el ayer o corriendo hacia el mañana, te lo estás perdiendo todo. La ansiedad es casi siempre sobre el futuro, sobre cosas que no han sucedido todavía y que quizás nunca sucedan. La depresión a menudo es sobre el pasado, sobre pérdidas, arrepentimientos y cosas que no pueden cambiarse. Pero la paz, la calma y el contentamiento existen solo en el momento presente. Déjame compartir una historia que ilustra esto perfectamente. Estaba trabajando con una cliente llamada Jennifer que estaba constantemente estresada por su hija adolescente. Jennifer se quedaba despierta por la noche preocupándose por si su hija entraría en una buena universidad, si estaba tomando buenas decisiones. Durante una de nuestras sesiones le pregunté, ¿cómo es tu relación con tu hija ahora mismo, en este momento? Hizo una pausa y dijo, en realidad es muy buena. Tuvimos una gran conversación durante el desayuno esta mañana. Ha estado más abierta últimamente y puedo ver que está creciendo hasta convertirse en una joven maravillosa. ¿Así que el problema no es lo que está sucediendo ahora? Le dije. El problema es lo que podría suceder más tarde. Jennifer se dio cuenta de que estaba tan ocupada preocupándose por escenarios futuros que se estaba perdiendo la oportunidad de disfrutar y fortalecer su relación con su hija en el presente. Vivir en el momento presente no se trata de ser pasivo ni de ignorar la planificación y el establecimiento de metas. Se trata de reconocer que todo tu poder existe en el presente. No puedes cambiar el pasado desde el pasado. Solo puedes cambiar tu relación con él desde el presente. No puedes vivir en el futuro. Solo puedes prepararte para él desde el presente. Aquí hay una práctica simple pero transformadora que te anclará en el momento presente. La técnica 5, 4, 3, 2, 1. Siempre que notes que tu mente está corriendo hacia el futuro o atascada en el pasado, involucra tus sentidos para traerte de regreso a la hora. Nota 5 cosas que puedes ver a tu alrededor ahora mismo. Realmente míralas, sus colores, formas, texturas. Nota 4 cosas que puedes tocar. Nota 3 cosas que puedes escuchar. Nota 2 cosas que puedes oler. Nota una cosa que puedes saborear. Este simple ejercicio inmediatamente te saca de tu cabeza y te lleva a tu cuerpo, del viaje en el tiempo al momento presente. Es como lanzar un ancla en el mar de la conciencia. Otra poderosa práctica de momento presente es lo que llamo meditación de tarea única. Elige una actividad rutinaria, lavar los platos, cepillarte los dientes, caminar hasta tu auto, y hazla con atención completa. En lugar de dejar que tu mente divague o de hacer múltiples tareas, trae plena conciencia a la experiencia sensorial de lo que estás haciendo. Cuando lavas los platos, nota la temperatura del agua, la sensación del jabón, el sonido de las burbujas, el movimiento circular de tus manos. Pero quizás el aspecto más importante de vivir en el momento presente es aprender a apreciar lo que ya está aquí. La mayoría de las personas está constantemente enfocada en lo que falta, en lo que está mal o en lo que necesita ser diferente. Piensan, seré feliz cuando consiga ese ascenso, o estaré tranquilo cuando este período estresante haya terminado. Pero la felicidad no es un destino al que llegas, es una forma de viajar. La paz no es algo que logras, es algo a lo que accedes. Ahora mismo, en este momento, hay innumerables cosas que apreciar si estás dispuesto a notarlas. Capítulo 6. El arte de la autoexpresión. Una de las causas más pasadas por alto de la turbulencia interior es la falta de autoexpresión auténtica. Cuando constantemente suprimes tus pensamientos, sentimientos, creatividad y verdadera naturaleza para encajar o evitar el conflicto, creas una presión interna que eventualmente se manifiesta como ansiedad, depresión o explosiones emocionales. Piensa en la autoexpresión como un río.
Cuando un río fluye libremente, es hermoso, vivificante y tranquilo. Pero cuando obstruyes un río, el agua acumula presión detrás de la barrera. Eventualmente esa presión se vuelve tan intensa que o encuentra una salida alrededor de la barrera o la rompe completamente, a menudo causando destrucción en el proceso. Tus pensamientos, sentimientos y energía creativa son como esa agua del río. Cuando los permites fluir naturalmente a través de la expresión saludable, te sientes vibrante, auténtico y en paz. Pero cuando constantemente los retienes por miedo, vergüenza o el deseo de complacer a otros, creas una presión interna que roba tu calma. Aprendí esta lección a través de mi propia experiencia con el perfeccionismo y el deseo de complacer a todos. Durante años estaba tan preocupado por decir lo correcto, verme de la manera correcta y cumplir con las expectativas de todos los demás que perdí el contacto con quien realmente era. Me había convertido en un actor interpretando un papel, pero había olvidado que el guión se suponía que era mi propia vida. La autoexpresión no significa que tienes que compartir cada pensamiento con cada persona o volverte confrontacional. Significa crear salidas saludables para tu mundo interior y aprender a comunicarte auténticamente con las personas que más te importan. Una de las formas más poderosas de autoexpresión es llevar un diario, pero no del tipo donde simplemente registras lo que sucedió durante tu día. Hablo de una escritura cruda y honesta de conciencia de flujo donde vuelcas todo lo que está en tu mente en papel sin preocuparte por la gramática, la ortografía o si tiene sentido. Pon un temporizador durante 10 minutos y escribe continuamente sobre lo que sea que esté en tu mente. No te edites, no te preocupes por ser positivo o negativo. Solo deja que todo fluya. Otra forma profunda de autoexpresión es la creatividad. Todo ser humano es creativo, incluso si no piensas en ti mismo de esa manera. La creatividad no es solo hacer arte o música. Es traer algo nuevo a la existencia. Una vez trabajé con una cliente llamada María que estaba pasando por un divorcio difícil y sentía que su vida se estaba desmoronando. Nunca se había considerado creativa, pero la animé a encontrar alguna forma de expresión artística como manera de procesar sus emociones. María decidió intentar pintar, aunque no había tocado un pincel desde la escuela primaria. Lo que sucedió fue notable. A medida que María pintaba, se encontraba liberando emociones que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Algunas pinturas eran oscuras y caóticas, reflejando su ira y confusión. Otras eran sorprendentemente luminosas y esperanzadoras, revelando partes de ella misma que estaban emocionadas de comenzar de nuevo. El acto de crear le ayudó a reconectar con una parte de ella misma que había descuidado durante años. El movimiento físico es otra forma poderosa de autoexpresión. Tu cuerpo contiene emociones y energía. Y a veces la mejor manera de liberar lo que está atrapado adentro es a través del movimiento. Podría ser tan simple como poner música y moverte como te parezca bien, dar un paseo en la naturaleza mientras dejas que tu mente divague, o hacer ejercicios de estiramiento que te ayuden a conectar con tu yo físico. Pero quizás la forma más importante de autoexpresión es aprender a compartir tus pensamientos y sentimientos auténticos con las personas más cercanas a ti. Recuerdo la primera vez que le dije a un amigo que algo que habían dicho me había herido los sentimientos. Tenía miedo de que se enojara o se pusiera a la defensiva, pero en cambio me agradeció por ser honesto y se disculpó. Me dijo que no tenía idea de que su comentario era hiriente y que agradecía saberlo. Lo hermoso de la autoexpresión auténtica es que crea un ciclo de retroacción positivo. Cuanto más expresas tu verdadero yo, más cómodo te sientes con quien eres. Cuanto más cómodo estás contigo mismo, menos necesitas la aprobación de los demás para sentirte digno. Esta libertad de la necesidad constante de validación externa es una de las mayores fuentes de paz interior disponibles para los seres humanos. Capítulo 7. La revolución del perdón.
Si te dijera que hay una práctica que podría liberarte de años de carga emocional, mejorar tus relaciones, reducir tus niveles de estrés y aumentar dramáticamente tu paz interior, ¿estarías interesado? Esa práctica es el perdón, pero no el tipo de perdón que podrías imaginar. La mayoría de las personas malentiende el perdón. Creen que significa excusar el mal comportamiento, dejar que la gente se vaya sin consecuencias o pretender que las cosas hirientes no sucedieron. Creen que el perdón es algo que haces por otras personas, un regalo que le das a quienes te han hecho daño. Pero aquí está la verdad que revolucionará tu comprensión. El perdón no se trata de otras personas en absoluto. El perdón se trata de liberarte de la prisión del resentimiento, la ira y la victimización. Se trata de elegir tu propia paz por encima de tu deseo de venganza o justicia. Cuando te aferras a la ira y el resentimiento, esencialmente estás tomando veneno y esperando que la otra persona enferme. Estás permitiendo que alguien que te hizo daño en el pasado continúe haciéndote daño en el presente. Cada vez que reproduces la ofensa en tu mente, cada vez que cuentas la historia de cómo te hicieron daño, estás dándole a esa persona poder sobre tu estado emocional. Déjame compartir la historia de cómo aprendí esta lección. Hace varios años, un socio comercial traicionó mi confianza de una manera que me costó una cantidad significativa de dinero y dañó mi reputación. Estaba furioso y me sentía completamente justificado en mi ira. Durante meses llevé este resentimiento como una mochila pesada. Pero gradualmente comencé a notar algo perturbador. Mi socio comercial parecía estar siguiendo con su vida perfectamente bien mientras yo estaba atrapado en un estado constante de ira y estrés. Estaban durmiendo tranquilamente mientras yo estaba acostado despierto reproduciendo escenarios de confrontación. Me di cuenta de que mi resentimiento no les estaba haciendo daño en absoluto. Solo me estaba haciendo daño a mí. Fue entonces cuando tomé una decisión que se sintió contraintuitiva pero que lo cambió todo. Elegí perdonarles, no porque lo merecieran, no porque se hubieran disculpado o hecho las paces, sino porque yo merezco estar libre de la carga de llevar su error conmigo. El perdón no sucede de la noche a la mañana, especialmente para las heridas profundas. Es un proceso, no un evento único. Pero en el momento en que decidí perdonar, algo cambió dentro de mí. El sentimiento pesado en mi pecho comenzó a levantarse. Los pensamientos obsesivos sobre la venganza comenzaron a desvanecerse. Pero aquí está lo que realmente me sorprendió. Perdonar a ese socio comercial no fue el final del viaje del perdón. Fue solo el comienzo. A medida que aprendía a perdonar a los demás, descubrí que la persona a quien más necesitaba perdonar era a mí mismo. A menudo somos nuestros críticos más duros, cargando culpa y vergüenza por errores que cometimos hace años o incluso décadas. Este resentimiento dirigido hacia uno mismo es igual de tóxico que guardar rencores contra los demás, quizás incluso más. El autoperdón es una de las prácticas más desafiantes pero liberadoras en las que puedes participar. Requiere que reconozcas tus errores sin minimizarlos, que asumas la responsabilidad sin ahogarte en la vergüenza y que te comprometas a hacerlo mejor sin exigirte perfección. Recuerdo trabajar con un cliente llamado Roberto que había estado cargando culpa durante más de 20 años por un incidente de conducción ebria en la universidad. Nadie resultó herido, pero había puesto en riesgo a personas y no podía perdonarse a sí mismo. Esta culpa estaba envenenando cada área de la vida de Roberto. Saboteaba las relaciones porque no se sentía digno de amor. Una vez que Roberto se perdonó a sí mismo, se apasionó por la prevención de la conducción ebria. Comenzó a ser voluntario con organizaciones que educaban a los jóvenes sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. Convirtió su error en una misión. Este es uno de los aspectos más hermosos del perdón, transforma el dolor en propósito. El perdón también va más allá de las grandes heridas y las principales traiciones. También incluye la práctica diaria de dejar ir las pequeñas irritaciones y decepciones.
El conductor que te cerró el paso en el tráfico, el compañero de trabajo que se atribuyó el mérito de tu idea, el amigo que canceló planes a último momento. Practica el perdón en tiempo real durante todo el día. Una técnica que encuentro útil es lo que llamo la respiración de perdón. Cuando alguien hace algo que desencadena ira o resentimiento, toma una respiración profunda y di en silencio, te perdono y me libero de cargar este daño. Luego libera conscientemente la tensión en tu cuerpo mientras exhalas. Capítulo 8. La ciencia de los límites. Una de las formas más rápidas de destruir tu paz interior es vivir sin límites claros. Los límites no son muros que mantienen a las personas fuera. Son directrices que protegen tu energía, tiempo y bienestar emocional mientras permiten que las relaciones saludables florezcan. La mayoría de las personas que lucha con la ansiedad, el agobio y el resentimiento tiene algo en común, tiene límites deficientes. Dicen, sí, cuando quieren decir, no. Asumen los problemas de otras personas como propios. Permiten que continúe un comportamiento tóxico. Y sacrifican sus propias necesidades para evitar decepcionar a otros. Si esto te resulta familiar, no estás solo. Muchos de nosotros fuimos enseñados que tener límites es egoísta, que las buenas personas siempre ponen a los demás primero, y que decir, no, nos hace malos o insensibles. Pero aquí está la verdad. Tener límites saludables no te hace egoísta. Te hace sostenible. Las instrucciones de seguridad de los aviones te dicen que te pongas tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. No es porque importes más que la persona de al lado. Es porque no puedes ayudar a nadie si estás inconsciente. Déjame compartir la historia de Linda, una cliente que vino a verme porque estaba al borde de un colapso nervioso. Linda era una madre soltera que trabajaba a tiempo completo mientras también cuidaba a sus padres ancianos. Su exmarido la llamaba regularmente para quejarse de sus problemas. Su hermana constantemente le pedía que cuidara a sus hijos. Sus compañeros de trabajo le echaban sus proyectos porque ella nunca decía, no, y sus amigos la trataban como terapeuta gratuita. Linda estaba agotada, resentida y sentía que todos se aprovechaban de su amabilidad. Pero cuando le sugerí que necesitaba establecer algunos límites, su primera respuesta fue, ¿pero no puedo decepcionar a la gente? ¿Y si se enojan? ¿Y si ya no me quieren? Lo que Linda descubrió y lo que tú también descubrirás es que los límites saludables en realidad mejoran las relaciones al crear claridad, respeto y sostenibilidad. El primer tipo de límite que necesitas dominar es el límite de tiempo. Tu tiempo es tu recurso más preciado y cómo lo gastas determina la calidad de tu vida. Para Linda, establecer límites de tiempo significó decirle a su exmarido que solo estaba disponible para discutir asuntos relacionados con sus hijos y solo durante horas específicas. El segundo límite crucial es el límite emocional. Esto significa asumir la responsabilidad de tus propias emociones mientras rechazas la responsabilidad de las emociones de otros. Los límites emocionales significan reconocer cuando el drama, la ansiedad o la negatividad de alguien está afectando tu estado emocional y elegir conscientemente no absorberlo. El tercer tipo de límite es el límite de energía. Algunas personas son vampiros de energía. Te dejan sintiéndote agotado y vaciado después de pasar tiempo con ellas. Otras son dadoras de energía. Te dejan sintiéndote elevado, inspirado y energizado. Los límites de energía significan ser intencional sobre con quién pasas el tiempo y cuánta energía inviertes en diferentes relaciones. El cuarto límite es el límite alrededor de tus valores y creencias. Esto significa tener claridad sobre lo que defiendes y no comprometer tu integridad para complacer a los demás o evitar el conflicto. Establecer límites no es un evento de una sola vez. Es una práctica continua que requiere consistencia y coraje. Las personas pondrán a prueba tus límites, especialmente al principio. Pueden enojarse, intentar culparte o tratar de negociar tus límites. Esto es normal y no significa que tus límites estén equivocados. Recuerda, enseñas a las personas cómo tratarte por lo que aceptas.
Capítulo 9. El ritual de la reflexión diaria. En nuestro mundo acelerado y constantemente conectado, la mayoría de las personas vive su vida en piloto automático, corriendo de una tarea a la siguiente sin detenerse nunca para procesar, aprender o integrar sus experiencias. Este impulso hacia adelante constante podría sentirse productivo, pero en realidad evita el tipo de aprendizaje profundo y procesamiento emocional que crea una calma y positividad duraderas. La reflexión diaria es como presionar el botón de pausa en el control remoto de la vida. Es una práctica que transforma experiencias ordinarias en sabiduría, el caos en claridad y la reactividad en intencionalidad. Es la diferencia entre vivir tu vida y aprender de tu vida. Cuando comencé a dedicar solo 10 minutos cada noche a la reflexión, todo cambió. Comencé a ver patrones en mi comportamiento, identificar detonantes que me desequilibraban y reconocer oportunidades de crecimiento que me había estado perdiendo. Más importante aún, comencé a sentirme como el autor de mi propia vida en lugar de solo un personaje que reaccionaba a lo que le sucedía. La reflexión efectiva no es solo pensar en tu día. Es una práctica estructurada que te ayuda a extraer el máximo aprendizaje y crecimiento de tus experiencias. Las 3 preguntas fundamentales son estas. Primera, ¿qué hice bien hoy? Esta pregunta entrena tu cerebro para notar tus éxitos, elecciones sabias y momentos de crecimiento. La mayoría de las personas es mucho mejor recordando sus errores que sus victorias, pero enfocarse en lo que hiciste bien construye confianza y refuerza patrones positivos. Segunda, ¿qué podría haber manejado de manera diferente? Nota que esto no es, ¿qué hice mal? O, ¿cómo fracasé? Este reencuadre es crucial porque aborda los errores y desafíos con curiosidad en lugar de juicio. Posiciona los contratiempos como oportunidades de aprendizaje en lugar de defectos de carácter. Tercera, ¿por qué estoy agradecido de hoy? Esta pregunta asegura que tu práctica de reflexión contribuya a tu positividad y bienestar emocional general. Incluso en los días difíciles, generalmente hay pequeños momentos de gracia, amabilidad o belleza que puedes reconocer y apreciar. A medida que desarrollas esta práctica, puedes agregar capas que profundizan tu autoconciencia. Una adición poderosa es la reflexión emocional, ¿qué emociones experimenté hoy y qué las desencadenó? Otra es la reflexión sobre las relaciones, ¿cómo me mostré en mis relaciones hoy? También puedes incluir la reflexión orientada hacia el futuro, basándome en lo que aprendí hoy, ¿cómo quiero abordar el mañana? La reflexión diaria crea un ciclo de retroacción positivo. Cuanto más reflexionas, más consciente te vuelves durante tus experiencias diarias. Cuanto más consciente te vuelves, mejores elecciones haces. Cuanto mejores elecciones haces, más experiencias positivas tienes para reflexionar. Capítulo 10. Construyendo resiliencia mental. La vida te pondrá a prueba. Esto no es pesimismo, es realidad. Enfrentarás contratiempos, decepciones, pérdidas y desafíos que te sacudarán hasta los cimientos. La pregunta no es si estas cosas sucederán, sino cómo responderás cuando lo hagan. La resiliencia mental no se trata de ser duro o sin emociones. No se trata de fingir que las cosas difíciles no duelen o que las adversidades no te afectan. La verdadera resiliencia es la capacidad de sentir el pleno impacto de las experiencias difíciles mientras mantienes tu capacidad de recuperarte, aprender y seguir avanzando. Piensa en la resiliencia como un árbol en una tormenta. El árbol que sobrevive no es el que es rígido e inflexible, ese se rompe cuando el viento se fortalece lo suficiente. El árbol que sobrevive es el que se dobla con el viento, que tiene raíces profundas para anclarlo y que puede flexionar y adaptarse mientras mantiene su estructura esencial. Uno de los componentes más importantes de la resiliencia es lo que los psicólogos llaman flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptar tu pensamiento cuando las circunstancias cambian. La mayoría de las personas se queda atascada en patrones de pensamiento rígidos que funcionaban en una situación pero se convierten en obstáculos en nuevas situaciones.
Aprendí sobre la flexibilidad cognitiva durante uno de los períodos más desafiantes de mi carrera. Había construido un negocio exitoso usando estrategias que funcionaban bien en una economía en crecimiento. Pero cuando el mercado cambió, esas mismas estrategias comenzaron a fallar. Mi primer instinto fue trabajar más duro usando los mismos enfoques. Pero cuanto más duro trabajaba, peor se ponían las cosas. El avance llegó cuando me di cuenta de que necesitaba cambiar completamente mi pensamiento sobre mi negocio. En lugar de intentar forzar que las viejas estrategias funcionaran en nuevas circunstancias, tenía que desarrollar enfoques completamente nuevos. El proceso fue incómodo e incierto, pero me enseñó que la resiliencia a menudo requiere el coraje de abandonar lo familiar por lo necesario. Otro elemento crucial de la resiliencia es lo que llamo la capacidad de crear significado, la capacidad de encontrar propósito y significación incluso en experiencias difíciles. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psiquiatra, observó que los prisioneros que sobrevivieron los campos de concentración no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que fueron capaces de encontrar significado en su sufrimiento. Una pregunta poderosa para construir esta capacidad es, ¿cómo podría esta experiencia, por difícil que sea, prepararme para ayudar a otros que enfrentan desafíos similares? Una vez trabajé con una mujer llamada Sara que estaba devastada por un aborto espontáneo. Con el tiempo, Sara pudo encontrar significado en su experiencia al convertirse en una persona de apoyo para otras mujeres que atravesaban pérdidas de embarazo. Su propio dolor le dio una empatía y comprensión profundas que le permitieron ayudar a otros de maneras que alguien que no había experimentado esa pérdida simplemente no podía. Construir resiliencia también requiere desarrollar lo que llamo rituales de recuperación, prácticas específicas que te ayudan a recuperarte más rápidamente de los contratiempos y desafíos. Estos son diferentes para cada persona, pero típicamente incluyen elementos que restauran tu energía física, equilibrio emocional y claridad mental. Quizás más importante, construir resiliencia requiere aceptar que la lucha es una parte normal de la experiencia humana, no una señal de que algo está mal contigo o con tu vida. Cuando aceptas que los desafíos son una parte inevitable del crecimiento, desarrollas la fortaleza emocional para manejar lo que venga. Capítulo 11. El poder de la visualización. Tu mente es la herramienta creativa más poderosa que posees. Pero la mayoría de las personas la usa como un televisor roto atascado en el canal de terror. Gastan su energía mental visualizando escenarios del peor caso, reproduciendo fracasos pasados e imaginando todas las formas en que las cosas podrían salir mal. Pero ¿y si te dijera que esta misma facultad mental podría ser tu mayor aliado para crear calma, positividad y éxito? La visualización no es pensamiento ilusorio o fantasía. Es una técnica científicamente probada que programa tu mente subconsciente, prepara tu sistema nervioso para el éxito y literalmente recablea tu cerebro para reconocer y crear los resultados que deseas. La razón por la que la visualización funciona tan poderosamente es que tu cerebro no sabe la diferencia entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Cuando te imaginas manejando una situación desafiante con calma y confianza, tu cerebro crea las mismas vías neurales que si realmente lo hubieras hecho. Los atletas han estado usando la visualización durante décadas para mejorar su rendimiento. Los nadadores olímpicos visualizan cada brazada de sus carreras. Los golfistas profesionales ensayan mentalmente sus golpes antes de las tomas importantes. Déjame compartir cómo la visualización transformó mi propia relación con hablar en público. Durante años me aterró hablar frente a grupos. Aprendí sobre la visualización y decidí invertir el guión. En lugar de ensayar mentalmente el desastre, comencé a pasar 10 minutos cada día visualizándome dando presentaciones con calma y confianza. Cuando llegó el día de mi siguiente presentación, me sentí más tranquilo de lo que me había sentido en años. Me encontré haciendo naturalmente muchas de las cosas que había visualizado,
haciendo contacto visual, hablando con claridad, incluso disfrutando de la interacción con el público. Aquí está cómo practicar una visualización efectiva para la calma y la positividad. Elige una situación específica que típicamente desencadena estrés o ansiedad. Encuentra un lugar tranquilo donde no te interrumpan y cierra los ojos. Comienza tomando varias respiraciones profundas para relajar tu cuerpo. Ahora imagínate en esa situación desafiante, pero mírate respondiendo exactamente como te gustaría responder. Haz la visualización lo más detallada y vívida posible. Pero la visualización va más allá de simplemente prepararse para desafíos específicos. También puedes usarla para cultivar estados generales de calma y positividad. Una poderosa técnica es la visualización de identidad. En lugar de solo imaginar que manejas situaciones específicas bien, visualízate como alguien que naturalmente encarna las cualidades que deseas desarrollar. Crea una imagen mental detallada de esta versión ideal de ti mismo. Otra aplicación poderosa es crear lo que llamo espacios santuario en tu mente, entornos mentales detallados que puedes visitar siempre que necesites restaurar tu calma y positividad. Tu santuario podría ser una playa pacífica donde puedas escuchar las olas y sentir la arena cálida bajo tus pies, o una cabaña acogedora en las montañas rodeada de árboles altos. Una vez que hayas creado este espacio mental, puedes visitarlo siempre que necesites un momento de paz. La belleza de la visualización es que está completamente bajo tu control. En tu mundo mental puedes crear cualquier resultado, encarnar cualquier cualidad y acceder a cualquier recurso que necesites. Capítulo 12. La disciplina de los hábitos diarios. La calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus hábitos diarios. Todo pensamiento que piensas repetidamente, toda acción que tomas consistentemente y toda elección que haces habitualmente está literalmente moldeando tu cerebro, tu cuerpo y tu experiencia de vida. La mayoría de las personas subestima el poder de las pequeñas acciones consistentes porque los resultados no son inmediatamente visibles. Están buscando transformaciones dramáticas que sucedan de la noche a la mañana. Pero el cambio real ocurre a través del efecto compuesto de mejoras diminutas repetidas consistentemente con el tiempo. Si mejoraras solo un 1% cada día durante un año, serías 37 veces mejor al final de ese año. Esta es la matemática de la formación de hábitos. Los pequeños cambios parecen insignificantes en el momento, pero se componen con el tiempo para crear resultados masivos. La clave para la formación de hábitos sostenible es comenzar mucho más pequeño de lo que crees que deberías. La mayoría de las personas fracasa al construir nuevos hábitos porque intenta cambiar demasiado rápidamente. En cambio, comienza con lo que llamo microhábitos, acciones tan pequeñas que es casi imposible fallar en ellas, pero que te apuntan en la dirección de tus metas más grandes. Por ejemplo, si quieres desarrollar una práctica de meditación, no empieces con sesiones de 30 minutos. Comienza con 1 minuto. Si quieres hacer ejercicio regularmente, no te comprometas con sesiones de 1 hora en el gimnasio. Comienza con 10 flexiones o una caminata de 5 minutos. El objetivo de los microhábitos no es crear resultados dramáticos de inmediato. Es establecer las vías neurales y los cambios de identidad que apoyarán cambios más grandes con el tiempo. Cuando meditas durante 1 minuto consistentemente durante un mes, te conviertes en alguien que medita. Cuando haces 10 flexiones cada día durante un mes, te conviertes en alguien que hace ejercicio. Déjame compartir cómo este principio transformó mi propia rutina matutina. Durante años había tenido mañanas caóticas que establecían un tono estresante para todo mi día. Finalmente decidí comenzar con solo un pequeño cambio, beber un vaso completo de agua antes de hacer cualquier otra cosa en la mañana. Solo eso. Sin meditación, sin diario, sin ejercicio. Solo agua. Gradualmente, a lo largo de 6 meses, construí una rutina matutina que incluía hidratación, ejercicios de respiración, breve meditación, diario de gratitud y movimiento ligero.
Pero nunca habría mantenido esta rutina si hubiera intentado implementarla toda a la vez. El poder de los microhábitos es que eliminan la fricción y la resistencia que usualmente sabotean nuestras buenas intenciones. Cuando una acción es tan pequeña que requiere una fuerza de voluntad mínima, puedes mantenerla incluso en los días en que te sientes cansado, ocupado o poco motivado. La formación de hábitos no se trata solo de agregar comportamientos positivos. También se trata de reemplazar los patrones negativos. Muchas personas tienen hábitos inconscientes que crean estrés y negatividad a lo largo de su día: revisar el teléfono inmediatamente al despertar, quejarse como forma predeterminada de procesar experiencias, apresurarse en las actividades diarias sin presencia ni conciencia. La clave para cambiar los hábitos negativos no es intentar eliminarlos solo mediante la fuerza de voluntad, sino reemplazarlos con alternativas positivas. Uno de los hábitos diarios más transformadores que puedes desarrollar es lo que llamo transiciones conscientes. La mayoría de las personas se mueve por su día inconscientemente, pasando de actividad en actividad sin ninguna pausa ni conciencia. Las transiciones conscientes implican tomar una breve pausa entre actividades para centrarte y establecer una intención para lo que sigue. Capítulo 13. El arte de soltar. Una de las mayores fuentes de turbulencia interior es nuestra tendencia a aferrarnos a cosas que están destinadas a fluir a través de nuestras vidas en lugar de pegarse a ellas. Nos aferramos con fuerza a heridas pasadas, preocupaciones futuras, opiniones ajenas, resultados que no podemos controlar y versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven. Soltar no se trata de rendirse o volverse pasivo. Se trata de liberar tu apego a resultados específicos mientras permaneces completamente comprometido en el proceso de vivir. Déjame compartir una historia que ilustra el poder de soltar. Hace varios años estaba trabajando en un proyecto que era extremadamente importante para mí. Había invertido meses de tiempo, recursos financieros significativos y una gran cantidad de energía emocional. A medida que se acercaba la fecha límite, quedó claro que a pesar de mis mejores esfuerzos, el proyecto no iba a funcionar como lo había imaginado. Mi primera reacción fue pelear más duro. Trabajé más horas, gasté más dinero y me volví cada vez más estresado y ansioso mientras intentaba forzar el resultado que quería. Cuanto más peleaba, peor parecían ponerse las cosas. Estaba tan apegado a mi visión original que no podía ver posibilidades alternativas que podrían haber sido realmente mejores. Finalmente, en un momento de agotamiento y claridad, tomé una decisión que se sintió aterradora pero también liberadora: solté. Liberé mi apego al resultado específico por el que había estado peleando y me abrí a lo que fuera que debía desarrollarse. Dentro de días de hacer este cambio mental, comenzaron a aparecer nuevas oportunidades que no había notado antes porque estaba tan enfocado en forzar mi plan original. El proyecto evolucionó en una dirección que nunca podría haber imaginado y el resultado final fue en realidad mejor de lo que había visualizado originalmente. Soltar el pasado es igualmente importante. Muchas personas cargan viejas heridas, remordimientos y resentimientos como bolsas pesadas que se niegan a soltar. Están reproduciendo conversaciones que desearían haber ido diferente, obsesionados con oportunidades que perdieron. Una práctica poderosa para liberar el pasado es lo que llamo la ceremonia de gratitud y cierre. Piensa en una experiencia pasada que has estado cargando como una carga. Escribe una carta a esta experiencia reconociendo el dolor que causó pero también reconociendo cualquier regalo que te trajo. Termina la carta agradeciendo a la experiencia por lo que te enseñó y luego libérala ceremonialmente. Soltar en las relaciones también es crucial. Muchas personas se agotan intentando controlar cómo piensan, sienten y se comportan los demás. Pero aquí está una verdad fundamental sobre las relaciones: solo puedes controlar tus propios pensamientos, sentimientos y acciones. Soltar en las relaciones significa amar a las personas sin intentar controlarlas.
Significa ofrecer apoyo y orientación cuando se solicita mientras reconoces que los problemas de otras personas no son los tuyos para resolver. Quizás el soltar más profundo implica liberar versiones obsoletas de ti mismo. A medida que creces y evolucionas, los viejos aspectos de tu identidad se vuelven como ropa que ya no te queda. Soltar viejas versiones de ti mismo significa estar dispuesto a decir, eso ya no es quien soy. Capítulo 14. La ciencia de las relaciones positivas. Los seres humanos estamos cableados para la conexión. Tus relaciones tienen más impacto en tu salud mental, bienestar emocional y satisfacción con la vida que casi cualquier otro factor. La calidad de tus relaciones afecta directamente tu capacidad para mantenerte tranquilo y positivo. El fundamento de las relaciones positivas es asumir plena responsabilidad de tu propia contribución a cada interacción mientras liberas la responsabilidad de cómo otros eligen responder. Cuando asumes plena responsabilidad de tu contribución independientemente de cómo respondan los demás, te conviertes en una fuente de energía positiva en lugar de alguien que necesita energía positiva de los demás para sentirse bien. Déjame compartir cómo este principio transformó una de mis relaciones más desafiantes. Tenía un familiar que era crónicamente negativo, crítico y difícil de estar cerca. Durante años intenté cambiar su comportamiento mediante argumentos, lógica y apelaciones emocionales. Nada funcionó. Finalmente decidí experimentar asumiendo completa responsabilidad de mi propia contribución a nuestra relación mientras liberaba cualquier expectativa de que cambiarían. La transformación fue notable. Nuestras interacciones se volvieron mucho más pacíficas. Más importante, dejé de sentirme agotado y estresado después de pasar tiempo con ellos porque ya no estaba peleando una batalla que no podía ganar. Una de las habilidades relacionales más poderosas que puedes desarrollar es la escucha empática, la capacidad de verdaderamente comprender la perspectiva de otra persona sin inmediatamente intentar arreglarla, discutir con ella o juzgarla. Aprendí el poder de la escucha empática a través de mi relación con mi hija adolescente durante un período particularmente desafiante. Mi instinto era ofrecer consejos inmediatamente, pero noté que mi consejo bien intencionado a menudo parecía hacer que se sintiera más molesta en lugar de ayudarla. Un día, en lugar de ofrecer consejos, simplemente dije, eso suena realmente difícil. Veo por qué te sentirías frustrada por eso. Para mi sorpresa, siguió hablando y eventualmente trabajó sus sentimientos y llegó a sus propias conclusiones sobre cómo manejar la situación. No necesitaba que yo resolviera su problema. Necesitaba que fuera testigo y validara su experiencia mientras ella lo resolvía. Otra parte crucial de las relaciones positivas es la práctica de la interpretación generosa. Elegir atribuir motivos positivos a las acciones de los demás siempre que sea razonablemente posible. Cuando alguien llega tarde a encontrarse contigo, puedes asumir que no respeta tu tiempo, o puedes asumir que encontró retrasos inesperados. La interpretación que elijas tiene un gran impacto en cómo te sientes y cómo respondes. Construir relaciones positivas también requiere el coraje de ser vulnerable. Compartir tus pensamientos, sentimientos y experiencias auténticos en lugar de ocultarte detrás de una fachada perfecta. La vulnerabilidad es lo que transforma las conexiones superficiales en relaciones significativas. Las relaciones positivas también requieren límites saludables, directrices claras sobre lo que aceptarás y no aceptarás en tus interacciones con los demás. Capítulo 15. Creando una vida de propósito y significado. La pieza final para mantenerse tranquilo y positivo en la vida es conectarse con algo más grande que tus preocupaciones inmediatas y desafíos diarios. Cuando tu vida tiene significado y propósito, desarrollas una resiliencia y fortaleza interior que puede soportar cualquier tormenta. Sin este sentido más profundo de significación, incluso los pequeños problemas pueden sentirse abrumadores porque no están equilibrados por un contexto más amplio de significado. El propósito no es algo que encuentras tirado esperando ser descubierto.
Es algo que creas a través de la elección consciente y la acción consistente. Emerge de la intersección de tus valores, tus talentos y las necesidades que ves en el mundo a tu alrededor. Muchas personas pasan toda su vida esperando que su propósito les sea revelado en algún momento dramático de claridad. Pero para la mayoría de las personas, el propósito se desarrolla gradualmente a través de prestar atención a lo que te energiza, a los problemas que te importa resolver y a las actividades que te hacen sentir más vivo. El propósito no tiene que ser grandioso ni cambiar el mundo. Tu propósito podría ser criar hijos que se sientan amados y seguros. Podría ser crear arte que traiga belleza al mundo. Podría ser el tipo de amigo en el que otros pueden confiar durante los tiempos difíciles. Déjame compartir cómo descubrí mi propio sentido de propósito. Durante años me sentí exitoso por fuera pero vacío por dentro. Tenía una buena carrera, seguridad financiera y un estilo de vida cómodo. Pero faltaba algo. El punto de inflexión llegó cuando comencé a ser voluntario como mentor para jóvenes que salían del sistema de acogida. A medida que pasé tiempo con estos jóvenes, me di cuenta de que mi parte favorita de mi trabajo y de mi vida era ayudar a otros a ver posibilidades que no habían reconocido y desarrollar habilidades que no sabían que tenían. Comencé a entender que mi propósito tenía que ver con empoderar a las personas para que se convirtieran en las mejores versiones de sí mismas. Tener este sentido de propósito transformó cómo experimenté la vida diaria. Los desafíos que antes se sentían abrumadores comenzaron a sentirse como oportunidades para desarrollar fortaleza y sabiduría que podría compartir con otros. Crear una vida de propósito también requiere cultivar lo que llamo conciencia de contribución, la conciencia de que tus acciones, palabras y energía están constantemente impactando el mundo a tu alrededor y la elección intencional de hacer ese impacto lo más positivo posible. La mayoría de las personas subestima su influencia en los demás. Podrías pensar que tu estado de ánimo, actitud y comportamiento solo te afectan a ti, pero la verdad es que estás constantemente influyendo en todos con quienes interactúas, a menudo de maneras que nunca sabrás. La sonrisa que le das a un extraño podría ser exactamente lo que necesitaba para superar un día difícil. El aliento que ofreces a un colega que lucha podría darle la confianza para perseverar. Esta conciencia crea lo que llamo presencia con propósito, la práctica de llevar tu mejor yo a cada situación, no solo a las que se sienten importantes o significativas. Significa tratar al cajero del supermercado con la misma amabilidad que mostrarías a tu mejor amigo. Crear significado también requiere aceptar que la vida incluye sufrimiento, pérdidas y desafíos que no pueden evitarse ni arreglarse. Los desafíos que enfrentas son oportunidades para desarrollar cualidades como resiliencia, compasión, sabiduría y fortaleza que quizás nunca habrías descubierto de otra manera. Una poderosa práctica para conectarte con metas trascendentes es lo que llamo meditación del efecto Ripple. Pasa unos minutos cada día imaginando el impacto positivo que tus acciones y elecciones están teniendo en el mundo a tu alrededor. Piensa en cómo tu amabilidad hacia una persona podría inspirarles a ser más amables con otros. Reflexiona sobre cómo tu esfuerzo por mantenerte tranquilo y positivo podría crear un entorno más pacífico para todos en tu vida. Crear una vida de significado también requiere lo que llamo pensamiento delegado, considerar cómo quieres ser recordado y qué tipo de impacto quieres que tenga tu vida. Pienso en una mujer que conocí llamada Eleonora que trabajó como empleada de cafetería escolar durante 30 años. Eleonora trataba a cada niño que pasaba por su fila como si fuera la persona más importante del mundo. Aprendía sus nombres, preguntaba por su día y siempre tenía una palabra amable o una sonrisa alentadora. Cuando Eleonora se jubiló, cientos de exalumnos asistieron a su fiesta de jubilación. Muchos de ellos compartieron historias sobre cómo su amabilidad había impactado sus vidas durante períodos difíciles. El legado de Eleonora no tenía que ver con los logros profesionales. Se trataba de los miles de pequeños momentos en que eligió traer amor y aliento a las vidas de niños que lo necesitaban.
Cuando te acercas a la vida de esta manera, no tienes que esperar hasta lograr alguna meta futura para sentir que tu vida tiene significado. Tu vida tiene significado ahora mismo en este momento a través de tu elección de vivir conscientemente y contribuir positivamente al mundo a tu alrededor. Al llegar al final de este viaje juntos, recuerda que todo lo que hemos discutido no es solo información para consumir. Es un conjunto de prácticas para implementar. Las técnicas para mantenerse tranquilo y positivo funcionan, pero solo si tú las trabajas. Comienza pequeño. Elige una o dos prácticas que resonaron más fuertemente contigo y comprométete a implementarlas consistentemente durante los próximos 30 días. Tu calma y positividad no dependen de que tus circunstancias sean perfectas. Son habilidades que puedes desarrollar, cualidades que puedes cultivar y elecciones que puedes tomar independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. El mundo necesita personas que hayan aprendido a mantenerse tranquilas en el caos y positivas frente a los desafíos. Al hacer este trabajo por ti mismo, no solo estás mejorando tu propia vida. Te estás convirtiendo en una fuente de estabilidad y esperanza para todos los que toca tu existencia. Tu viaje hacia la calma y la positividad duraderas comienza ahora.